Carmen Román, cuéntanos tus miedos, traumas, ansiedades y depresiones. En este programa entenderás el origen de estos problemas y podrás empezar a solucionarlos. Bienvenidos. Esto es En Confianza con la doctora Carmen Román. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un fin de semana largo y bonito. Saludos a los que están en Periscope, que saludó y no le pude contestar. Nos va a encontrar usted en los medios, nos va a encontrar en YouTube, en Facebook, en Periscope y en todas estas tecnologías que Osvaldo se encarga de manejar. Estoy feliz de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es polémico y que es muy humano, que tiene que ver con nuestra sociedad, que tiene que ver con todos nosotros, aunque nosotros no seamos parte de la vida de ellos. Hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de ser indocumentado. Y esto se refiere a la experiencia de los indocumentados, específicamente los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos. Hoy les voy a presentar, y bueno, igual y que hablemos de los mexicanos, les voy a compartir un poco de mi trabajo con los indocumentados de otros países, pero en específico les voy a platicar la tesis de doctorado que hice, que se refiere específicamente al trabajo y las experiencias de los indocumentados y que me ha tocado presentar algunas veces a nivel nacional en los congresos de psicología acá en Estados Unidos. La intención es informar a mis compañeros psicólogos de las experiencias que se vive cuando se es indocumentado. Es una investigación donde para mí la primera pregunta era ¿cuál es el tipo de estrés que vive alguien? ¿Se parece? ¿Es diferente por ser indocumentado, por ser inmigrante documentado? ¿Cuáles son las experiencias que hay en la investigación antes de que hubiera mi estudio? Había muy poquito, en el país había 10 estudios acerca de indocumentados en ese año, en el 2013 en que yo lo hice. Por 5 años, durante mis estudios en el doctorado, me pasé haciendo muchas lecturas y muchos trabajos y muchos escritos acerca de los inmigrantes en general. De los inmigrantes de un país a otro, de los inmigrantes hacia nuestro país, aquí en Estados Unidos, de todo, ¿no? Porque la migración es un proceso muy interesante. Nos ayuda a crecer, es muy doloroso, pero nos ayuda a crecer también. Y cuando ya me dediqué a afinar, digamos así, mi tema, me dediqué solamente a las experiencias de los adultos que recién llegan, que tienen no más de 7 años en este país y que su situación en este país es estar sin documentos. Es incorrecto decir la palabra ilegal. Nosotros no podemos ni somos quien para decir si una persona es legal o ilegal. Entonces, si usted mismo es indocumentado y se llama ilegal, déjese de decir ilegal, o si alguien lo comenta, corríjale. No se puede decir ilegal porque lo que una persona es que no tiene los documentos apropiados para trabajar, para hacer sus impuestos, etcétera, y eso es un problema sistémico. El hecho de que usted no tenga sus documentos tiene que ver no nada más con usted, tiene que ver con un problema sistémico que como país tenemos algo roto, ¿sí? Y he notado y he aprendido que las experiencias son similares, por supuesto, a la de todos los seres humanos que emigran, pero hay un estrés constante especial y de eso les voy a hablar ahora. Y también ese estrés crea una fortaleza especial por la experiencia de vivir en estrés constantemente. Es como un estrés crónico. Entonces, quédese con nosotros que hoy le voy a platicar de hombres y mujeres que tienen una fortaleza y una determinación como pocos en el mundo y también que están lastimados profundamente y que a veces hasta ellos mismos no lo saben.
Y ¿sabe qué? Que tienen una capacidad inmensa de ser feliz. Que después de que han pasado por lo que han pasado, valoran más sus momentos de felicidad. Así es que hoy le voy a hablar de esa investigación. Reuní 53 participantes, o no los reuní, sino que yo fui a cada uno y los entrevisté. Les hice un estudio del estrés y un estudio de las fortalezas, y a 24 de ellos les hice una entrevista más profunda. Cuando nosotros en investigación hacemos entrevistas profundas, le llaman investigación cualitativa. Se trata de tomar la entrevista, tomar los 20 minutos de cada persona que me regaló 20 minutos y analizar palabra por palabra, frase por frase, y saber cuáles son los común denominador de las experiencias de estas personas. Ahora usted me va a decir, ay Carmen, pues si nada más son 24 y somos 11 millones, ¿verdad? En este país. Tiene usted razón, 24 es una puntita, casi nada de los 11 millones que hay indocumentados en nuestro país. Ajá, pero esos 24 y esas entrevistas me tuvieron ocupados 11 horas al día por 4 meses de mi vida, y toda la investigación duró 2 años, 2 años y medio para poder terminar ese libro. Por ahí lo traigo, ahorita le voy a pedir a Osvaldo que me lo pase para enseñárselos. Es como mi hijito. Ahí está en la bolsa esa. Y por supuesto que estoy muy orgullosa de ser mexicana. Estoy muy orgullosa. Miren, Osvaldo ya lo puse a trabajar extra, parte de sus botones que tiene que apretar. Pero lo que le quiero enseñar es a dónde está la cámara. Mire. Este libro que no tiene portada, ¿verdad? Ni nada. Acá está la cámara. Tiene 2 años completitos de mi vida. Día y noche, hasta que salió editado. Y esto es lo que me dio el título del doctorado, y estoy felicísima. Feliz de ser mexicana y feliz de poder aportar con un granito de arena a nuestros amigos que no tienen documentos en este país. Yo tengo la fortuna, y de verdad que me considero muy afortunada de haber llegado con documentos, o de haber llegado por avión, como dicen mis amigos los indocumentados. Es que usted llegó, doctora, por avión, ¿verdad? Tengo la fortuna de haber llegado por avión y de hace 10 años haberme establecido en este país, y le voy a decir, no fue absolutamente nada fácil. La inmigración o el moverse de un país a otro no es fácil, pero cuando se tiene que pasar todo lo que ustedes tienen que pasar, mis respetos. Este trabajo, este programa de hoy y probablemente los siguientes programas de esta semana, vamos a estar hablando de esta investigación. Lo hago con muchísimo respeto, con muchísimo cariño y con mucha admiración para usted que es indocumentado, y espero que le sirva. Distribúyalo, escúchelo. Va a haber tanto trabajo, tanto trabajo, doctora, para decirme lo que yo ya sabía. Exacto. Le voy a decir probablemente lo que usted ya sabía, pero le voy a decir el valor de que ahora esté en un documento. El valor de que esté en un documento es que nuestra voz ya está ahí, de que ahora no nos pueden decir no es cierto, y de que podemos informar a los compañeros, sobre todo a los amigos y amigas psicólogos que se dedican al trabajo de el estrés postraumático por emigrar o emigrar a un país. Y aquellos psicólogos y psicólogas que se dedican en sus países a trabajar con las familias de los indocumentados. Esta es una información valiosa para usted y su familia también, porque aunque es muy obvio, aunque sacamos lo obvio, aunque todo lo que sea, acuérdese, la sabiduría a veces está en lo más obvio. Se le puede haber olvidado. Y hay síntomas o detalles que no sabe que tiene y que se deben precisamente a su situación como indocumentado, y que ahora se lo vamos a informar. Así es que primero le voy a hablar, he dividido este programa en 4 partes. La primera es cuáles son las experiencias del cruce, qué pasa con las personas cuando cruzan la frontera, y es un pedacito, porque en realidad, de verdad, nada más en ese material tendría para 3-4 programas, pero vamos a hablar como una pestañita de lo que son las realidades del cruce. Vamos a hablar
de lo que se ha perdido, lo que las personas pierden en el viaje cuando llegan acá, de cuáles son las fuentes cotidianas del estrés para alguien que vive sin documentos, y vamos a hablar de qué es lo bueno, cuáles son las ventajas o qué han ganado en este proceso de transformación. Tengo dos teorías. La primera teoría, y ustedes me dirán si voy bien o me regreso, como dicen. La primera teoría que tengo es que el hecho de de haber pasado, el hecho de haber pasado el desierto o de haber cruzado la frontera o de haberse expuesto a toda esa experiencia, le da un estrés postraumático parecido a un soldado que fue a la guerra. Y eso, cuando yo empecé la investigación, no existe en el campo de la medicina psicológica, no existe en la psicología clínica, nadie decía eso. Eso me lo tuve que aventar, de alguna manera innovarlo. Y le digo, es obvio. Usted y yo dice, pues claro, o sea, lo que se vive ahí en el desierto es como un soldado que fue a la guerra. Se ve gente lastimada, se ven muertos. Muchos de mis amigos quedaron ahí. El grupo en que veníamos, solo yo llegué. Hay muchos traumas relacionados a eso. Y le voy a decir por qué es tan importante que dijéramos que se parece al estrés de la guerra. Porque en este país de Estados Unidos hay muchísimos recursos, para aliviar el estrés postraumático de guerra. Porque los soldados los mandan y vienen con muchísimos traumas, algunos, no todos, pero los psicólogos ganan muy bien haciendo su trabajo y trabajando con los soldados. Imagínese por un segundo que nosotros tuviéramos los recursos para ayudarle a usted a resolver su experiencia de cuando pasó la frontera. Que nosotros tuviéramos todo ese dinero, todos esos psicólogos destinados a investigar, a aportar, etcétera, acerca de el estrés que usted vivió y cómo ayudarle a curarse. Sería una maravilla, ¿cierto? Pero no funcionan así las cosas, así es que tendremos que prestarnos mucha de la investigación y de lo que hay acerca del estrés postraumático de guerra y aplicarlo a las guerras que estamos viviendo nosotros como países latinoamericanos, como países que están en un tercer mundo. Y ahí le va. Lo que encontré, le decía que le investigué a 24 personas, le entrevisté más profundamente a 24 y analicé a 53. Primero, déjeme decirle que, convencer al instituto donde yo estaba estudiando el doctorado para que me dejaran hacerlo en un tema de indocumentados en lugar de personas con documentos fue muy difícil. Tuve que aventarme 2, 3 rounds con la gente que decidía qué temas puede uno escoger y qué no, porque el hecho de salir y preguntarle a alguien, decir, dime que eres indocumentado y que te vas a dejar grabar en un audio y que yo voy a poder analizar qué tú dices, había que demostrar muchísimas cosas, ¿no? Había que demostrar que yo no los iba a poner en riesgo, había que demostrar que sí iba a comprobar que eran indocumentados, había que mostrar muchas cosas. Entonces, lo que hice fue encontrar gente otras personas como sus empleadores o alguien más me decía, efectivamente, yo sé que es indocumentado y que yo no le iba a volver a ver. Esas personas, estas 24 personas, yo las conocí por 2 horas, estuvimos juntos 2 horas haciendo los test y haciendo las entrevistas y no los he vuelto a ver. Y esa justificó o ayuda a la identidad, a cubrir la identidad de estas personas. Y la otra es que las personas jamás me dijeron su nombre real. Y me encantaba vivir entre la comunidad de los trabajadores latinos porque se tomaban
felicísimos la idea de que se podían cambiar el nombre y se ponían Jenny Rivera, Vicente Fernández, cosas así. Entonces yo le decía, no te puedes poner a alguien conocido tampoco, ¿verdad? Entonces teníamos que cambiarle. Entonces los nombres que usted va a escuchar son los nombres que a ellos les hubiese gustado llamarse algún día. Son los nombres que les gustaron ponerse para poder cubrir su identidad. Todos son adultos. Todas las personas que platicaron conmigo tienen de 18 a 60 años y todos lo hicieron por su propia voluntad. Afortunadamente no tuve que forzar a nadie, ni nadie me tuvo que forzar a mí para que le escuchara. Fueron entrevistas, créame, yo tengo muchas historias en mi trabajo muy dolorosas, pero al empezar a escuchar estas historias, nunca había llorado yo como psicóloga, más de alguna me hizo llorar. Así es que si estaba escuchando este programa, no le voy a contar, no se preocupe, no le voy a hacer llorar tanto, pero sí le voy a pedir que se tome sus momentos de reflexión. Mire, este tema nos pega tan duro. Si usted es documentado y le va bien y es segunda generación de latinos en este país, si usted creció acá, si eso no le quita que sea nuestro hermano, no le quita que sea alguien que le toque enterarse de lo que viven sus compatriotas, porque estamos acá para ayudarnos. Y desafortunadamente tengo muchas historias donde la gente de segunda generación son los que menos ayudan a nuestros latinos recién llegados. Y a veces son los americanos los que sí ayudan. Entonces, pongámonos las pilas, hagamos algo, por favor, que esta gente son nuestras gentes más vulnerables y también son de las gentes más valiosas que tiene nuestro país. ¿Cuáles son las realidades que ellos me platicaron del cruce? Bueno, pues hay memorias dolorosas que se quieren olvidar. ¿Sí? Por ejemplo, Cristina me decía, quiero pensar que no me acuerdo, Carmen. Me vienen los recuerdos y yo quiero pensar que no me acuerdo. Otras personas decían, quiero olvidarme de aquella persona que vi tirada ahí en el desierto, quiero olvidarme del grupo, quiero olvidarme del coyote que me ayudó a pasar, y son memorias que constantemente vienen a mi cabeza y que no puedo controlar. Las personas al cruzar pasan días sin comer, sin tomar agua y por supuesto sin dormir. Algunas vienen de menos de 18 años, algunas vienen embarazadas, algunos vienen enfermos, hombres y mujeres. Algunos de ellos pasan, es más, no pasan la primera vez. Conocí en las entrevistas a alguien que tardó 7, 8 veces para poder pasar. Y vuelven a pasar esa experiencia y esa otra. Y ahí le va mi otra teoría. Mi otra teoría es que esto de pasar el cruce, esto de cruzar el desierto, se parece a los viajes espirituales que hacen la gente cuando va, por ejemplo, al Camino de Santiago, cuando va a tomar 10 días de meditación, cuando va a un retiro súper espiritual. Estas experiencias son experiencias espirituales y que no les hemos estudiado y no les hemos dado el valor suficiente para enterarnos de qué pasa, pero observo que el espíritu cambia. Observo que la persona cambia profundamente y que deja de ser la persona que fue cuando salió de su país. Ojo, estamos hablando, estas gentes que entrevisté son mexicanos adultos viviendo en los Estados Unidos y que son indocumentados. Pero estas experiencias aplican para la gente que viene de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, la gente que está indocumentada en México y que están ahí, que no se pueden pasar todavía. Y es muy inquietante para nuestra alma, a nosotros nos gusta, a los seres humanos nos gusta el confort, ¿sí? Nos gusta saber que todo está bien. Créame que estos 2 años y medio que yo estuve todos los días, absolutamente todos los días, leyendo y escribiendo acerca de las experiencias de los indocumentados,
había veces que yo no podía dormir. Había veces que yo decía, ¿sabes qué? Dios, yo aquí estoy con una cama rica, agradable, con una comida calientita, con un techo, y quién sabe cuántos de mis compatriotas están sin tomar agua, sin comer, sin dormir. Pero no nos gusta pensar eso. A la gente no nos gusta pensar eso porque decimos, es su problema, él se lo buscó, etcétera. ¿Cierto? Bueno, entonces le digo que mientras seamos seres humanos, vamos a estar conectados porque lo dicen las gentes espirituales, lo dice el Dalai Lama, lo dijo Jesús, lo dicen de muchas formas. Somos uno. Las gentes somos uno y entre más nos tardemos en entenderlo, más difícil se nos va a hacer la vida. Así es. Le dije que no iba a ser un tema fácil, pero le prometo que los últimos 10 minutos, 15 minutos va a ser un poco más fácil. Así que quédese que esto es importante que aprendamos. Las gentes que cruzan la frontera se juegan la vida paso a paso. Se juegan la vida, se juegan la seguridad y se juegan la integridad. Y hay mujeres que son violentadas sexualmente más. Yo creo que un buen número de las historias que yo he escuchado, yo pienso que 7, 8 de cada mujer viene. Y cuando hay un hombre o que dice, y es que yo quiero atraer a mi esposa, yo quisiera que escuchara, que leyera, que viera todo lo que yo escuché en este tiempo que estuve haciendo esto, porque yo quiero decirle, mira, a esto es a lo que estás poniendo a tu esposa si la quieres traer, o a tus hijas, o a tu pequeña niña, o a esto. Marta, una de nuestras participantes, acuérdese que es un nombre que ella se inventó. Marta venía cruzando con su hija de 3 años y me platica, Carmen, nosotros fuimos secuestradas en el borde y encerradas en una casa una vez que pasamos, encerradas en los Estados Unidos. Ahí nos tuvieron por un mes y mi hermano tuvo que pagar extra, aparte de los miles de dólares que ya había pagado, tuvo que pagar extra para que no nos hicieran nada, para que no le hicieran nada a mi pequeña y no me hicieran nada a mí. Pero a mí me tocó ser testigo de cómo otras mujeres no tuvo nadie quien pagara por ellas. Y créame que la voz, los ojos, la cara de Marta estuvo muy triste mientras lo decía. Ana me platica que a su marido se le heló la sangre, me dice ella. Me dice, Carmen, se le heló la sangre porque el frío estaba terrible, terrible, ¿sí? Y entonces ya no sabíamos qué hacer. Se le estaba congelando la sangre y se me iba a morir. Y yo lo único que le pedía al coyote era, por favor, pongamos la fogata. Y el coyote me decía, no podemos poner la fogata porque nos descubren las autoridades, nos descubre la migra. Y yo lo único que rogaba y gritaba era, por favor, prendamos la fogata. Yo quiero a mi esposo vivo, no importa que nos regresen. ¿Se fija por qué digo que esto tiene que ser algo espiritual? ¿Sí? Porque cuando pasas eso, te queda una fortaleza de por vida. Cuando sobrevives esas cosas, dices, la vida después, ¿qué me va a hacer? ¿A mí qué me vienes a contar? ¿Sí? Si yo ya pasé todo lo que tuve que pasar para estar acá. También aprendí que más o menos un 20% de las mujeres, más o menos un 20% de las personas, su cuota es pagada por familiares de los Estados Unidos. Familiares que los quieren acá, familiares que se arriesgan a que pasen, ¿sí? Si usted es de las personas que está ahorrando un dinero porque quiere que pasen sus familiares, yo lo entiendo. ¿Sabe qué? En este programa, como hemos dicho antes, no estamos para juzgar. A mí me toca traerle la información y usted hace con la información lo que le venga en gana, ¿sí? Usted decide porque es su vida, nadie tiene que decirle qué hacer con su vida, pero tener información ayuda. Usted está ahorrando su dinerito para poder pagarle a los coyotes para que se lo traigan y hay un porcentaje muy alto de traiciones de los coyotes, donde le van a quitar su dinero y su gente se la van a dejar ahí a la mitad. Y luego se le recoge a otra gente y luego de todos modos le siguen cobrando.
am, aparte de los peligros, es probable que y usted dice, no, yo sí confío, y es mi amigo, y es amigo de mi amigo. Una vez que su familiar está ahí, la verdad es que usted no tiene control absolutamente de nada, y sépalo, usted no tiene control de nada. Así es que si llegó su familiar vivo y con integridad, eso es mucha ganancia. 20% de las personas pagan acá y el resto, bueno, son gente que ahorra su dinero allá por años para poder pagar el cruce. Hay muchas preguntas a veces o hay comentarios de la gente que me ha escuchado cuando he presentado estas investigaciones a nivel nacional que dice, oye Carmen, pero ¿por qué se vienen? ¿Por qué no se vienen? ¿Se esperan como todos los demás? ¿Por qué no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué arriesgan su vida? Yo le voy a decir una cosa. Eso también me dediqué a preguntar yo. ¿Sí? Yo también me dediqué a preguntarles, ¿y a qué veniste? ¿Por qué vienes? Un porcentaje muy alto viene porque o tienen su familiar acá y se quieren reunir con su familiar, porque dígame, ¿qué vale la vida si usted a la persona que ama está en otro país? Claro que a lo mejor usted y yo haríamos lo mismo, ¿sí? A lo mejor haríamos hasta más cosas que eso, ¿sí? Y porque a veces es tan difícil lo que están viviendo allá. Entonces, la mayoría viene por una oportunidad de trabajo y recientemente, en los últimos años, eso fue en el 2013 cuando yo hice estas investigaciones, en los últimos 2 años incrementó muchísimo la razón que se vinieron por la mafia, porque en cualquier país de México, en cualquier parte de México los pueden encontrar y pasándose para acá están un poco más a salvo. Desgraciadamente, la mafia y los peligros también incluye la policía. La policía de México también se encarga de poner su parte y hacer una fuente de inseguridad para nuestros ciudadanos. No hablo de todos los policías, obviamente hablo de unos cuantos, pero suficientes como para que hagan correr a una cuanta gente. Por ejemplo, Eric me rogó que les dijera esto en el estudio. Dice, doctora, donde quiera que usted presente esto, por favor, dígales. A mí me golpearon hasta dejarme medio muerto. Era la mafia quien lo golpeó. Sí, a mí me golpearon hasta dejarme medio muerto y mi única salida era dejar el país. Y su único delito de él es que él era un guarura de alguien. ¿Sí? Él era un guarura de alguien y ese alguien solamente, ¿sí? Se dedicaba a lo suyo y tenía guaruras porque a veces en México se necesita vivir y ese era su pecado de Eric y entonces lo golpearon para demostrarle que no se podía andar trabajando en eso. Su esposa, la esposa de Eric, murió en el primer año que Eric estuvo aquí y él no tuvo tiempo de verla porque cuando él salió ya sabía que ella tenía cáncer. Imagínese a alguien que está grande, fuerte, fornido, llorando con mucho dolor, explicando esto con mucho dolor. Le dije yo que es de las pocas veces que yo he llorado en mi profesión. Yo he llorado mucho con estas entrevistas. Y obviamente todas estas entrevistas las tuve que escuchar una y otra vez y salir a caminar con ellas y tenerlas en el audio y volverlas porque yo tenía que empaparme de este conocimiento y poder transmitirlo lo más fiel posible. Pedro, que era un estudiante, muchachito de la universidad, 18, 19 años, estaba estudiando en la universidad, llegó la policía y lo confundió y aseguraban que él era la persona que ellos estaban buscando y lo golpearon y cuando es la policía tiene toda tu identidad, tiene todos los datos de tu familia. Y obviamente le dijeron que si decía algo, le iban a hacer algo a la familia. Así es que la familia decidió mandarlo a Estados Unidos y no lo dejaban regresar. Era un chiquito de 20 años que lo único que quiere es regresar a su país y seguir haciendo su vida normal, pero para él ya no hay vida normal. ¿Sí? Para él ya no existe la vida normal. Maribel vino a los 12 años. Ella decidió. Sus padres le dieron, su madre ya estaba acá, su madre se volvió a casar acá y ella se quedó con los abuelos y le dieron a decidir qué quieres, te quedas allá o te vienes y Maribel dijo yo quiero estar con mi mamá.
yo me animo y yo quiero estar con mi mamá. Y ella cruzó solita en un grupo, ¿sí? Esta chiquita a los 12 años se aventó a cruzar solita porque ella quería estar con su mamá. Y aunque su mamá le dio la decisión, te quedas allá o te vienes, es una decisión, una ilusión de alternativa, porque no hay la alternativa. Si ella quiere estar con su mamá, tiene que venirse, ¿sí? Así es que para usted, mi querido radioescucha, mi querido amigo, que a veces tiene opiniones acerca de la vida de los indocumentados, le voy a pedir que tenga muchísimo respeto por la vida de los indocumentados. Le voy a pedir que se guarde opiniones cuando usted no ha vivido esta experiencia o cuando usted no ha estado cercano o cercana de estas experiencias, porque con sus opiniones puede lastimar más de lo que se imagina. Si usted tiene alguna opinión como de, decíamos antes, porque se vienen, se lo buscaron, etcétera, pensemos en Maribel, esta chiquita de 12 años que se vino por reunirse con su mamá. Pensemos en Pedro, que se vino porque no había otro escondite de la Policía de México, o pensemos en Eric, que si se quedaba ya le habían roto todas las costillas que tenía, le iban a romper todo lo demás. Pensemos en Marta y en su hija, que el resto de su familia estaba acá y solo quedaba ya acá, allá. Pensemos en Ana, que quiere una mejor vida para sus hijos y que si usted y yo estuviéramos en una situación similar, haríamos muchas más cosas por nuestros hijos. Estas experiencias nos hacen que los veamos como humanos, ¿sí? Que entendamos un poquito más de sus razones tan poderosas que tienen para emigrar. Y le cuento también que, acá está donde me traje mis anotaciones porque no quiero mentirle, le quiero contar que 30% dijeron de estar desilusionados al llegar a este país. Hay 30%, o sea, 3 o 4 de cada 10 personas que están desilusionados al llegar a este país. Ahorita les sigo contando y por supuesto espérese un poquito que le voy a contar un poquito más de lo malo, pero también lo bueno que es estar en este país. Vamos a un corte. Continuamos en confianza con la doctora Carmen Román.
Estamos de regreso, en confianza, con la doctora Carmen Román. Estaba platicando, antes de que nos fuéramos a la pausa, que 30% de las personas que han llegado sin documentos dijeron estar desilusionados de la realidad al llegar. Eso quiere decir 3 o 4 de cada 10 personas se desilusionan cuando ya vienen. Y es que Mónica dice, uno piensa que las puertas estarán abiertas al llegar. Uno se imagina que van a estar esperándolo, ¿sí? Enrique dice, lo que pasa, Carmen, es que las cosas no te las explican como son. No te explican lo que es la cruda realidad de acá. Rubén me dice, te dicen que allá, en Estados Unidos, ganarás mucho dinero y lo tendrás todo. Si llegas, primero agradece a Dios porque llegaste vivo. ¿Y sabe qué? A muchas personas, inmigrantes documentadas o indocumentadas, se nos olvida que es cierto que el hecho de llegar a este país y llegar vivos es una gran hazaña. ¿Sí? Y para los que llegamos por avión, como dicen mis amigos los indocumentados, usted, Carmen, llegó por avión. Para los que llegamos por avión, quiero que sepan, los que cruzaron el desierto, que también es difícil, que la acoplación es difícil, el acoplamiento a una nueva cultura es difícil, el dejar a la familia, el dejar cosas conocidas, la comida, etcétera, es difícil y por supuesto con mucho respeto y mucha apreciación porque usted la tuvo muchas veces, mucho porcentaje más alto de difícil que nosotros. Ana me explica, dejo los niños todo el día en el cuidado de niños. A veces pienso que ellos son los que pagan las consecuencias de nuestra situación. Ana me decía, Carmen, es que me voy a trabajar cuando todavía no sale el sol y vengo de trabajar cuando ya se metió el sol y yo no veo a mis hijos. Mis hijos están creciendo sin mí. Pero si yo estoy aquí con mis hijos no puedo mantenerlos, tengo que trabajar. La vida es muy dura y Ana es una jovencita que trabaja en el campo. ¿Sí? Ella y su esposo trabajan en el campo, en los campos recogiendo, en ese tiempo estaban recogiendo lechuga, brócoli, fresas, también recogen fresas de vez en cuando. Rubén me dice, en México siempre escuchamos que es muy fácil conseguir trabajo acá, ¿sí? Pero eso no es cierto, porque cuando llegas ni tienes los papeles ni sabes el idioma. Así es que si usted le dicen, si usted está en sus países y le dicen, no, hombre, allá facilito te consigues trabajo, quiero que sepa que va a venir a luchar. Y si usted dice, yo soy bien luchona, Carmen, yo soy bien luchón, yo le entro, a mí que me pongan a hacer lo que sea, véngase pues. Entonces acá va a triunfar, pero quiero que sepa que no va a ser fácil, ¿sí? Y que el hecho de no tener papeles le va a cerrar muchísimas puertas, sobre todo le va a cerrar trabajos que no tienen beneficios. Los trabajos que tienen beneficios, usted va a ver como gente que solo porque tiene papeles se lo va a ganar aunque usted esté preparado. ¿Sí? Y hay muchos que me platicaron que lo malo es haber dejado su familia en México. Eso es lo más difícil para ellos, que la mamá, los papás, los hijos, la esposa, el esposo se quedaron en México, la gente querida y cercana se quedó en México. Y no hablo de los primos, tíos, abuelos, etc. Hablo de la gente inmediata como los hijos. Por ejemplo, Verónica dejó 9 hijos en Tijuana. Ella cruzó desde el sur de México, ella es oaxaqueña, desde Oaxaca cruzó todo México y llegó a Tijuana. Y una vez que llegó a Tijuana no pudo pagar obviamente el precio del coyote por los 9 hijos y ella, así es que el coyote le dijo, ¿a quién me llevo? Y ella dijo, bueno, lléveme a mí que yo los voy a poder mantener de allá. Y al tiempo que yo conocí a Verónica, ella se dedicaba a la pizca en los campos también, levantándose. Verónica le tocaba levantarse a las 4:30 de la mañana para hacer la fila en la cocina de su casa, para hacer su lonche para irse a trabajar. ¿Tiene usted una idea de lo que es hacer fila en la cocina de su casa? Porque hay 16 gentes adelante de usted que tienen que hacer su desayuno. A veces usted y yo, lo confieso,
A veces me da flojera preparar mi desayuno y llevármelo picadita la fruta y yo no tengo que hacer fila delante de nadie ni de nada, solo tengo la cocina ahí lista y tengo la comida que necesito. Imagínese lo que es hacer fila a las 4:30 de la mañana para prepararse su lonche. ¿Por qué? Porque si usted no se prepara su lonche, no hace esa fila y no se prepara su lonche, usted tiene que gastar en taquitos o en lo que vendan en el campo, ¿sí? Y usted no se puede dar el lujo de gastar porque tiene 9 hijos en Tijuana, esperando que usted mande. Eso si el orfanatorio donde manda realmente usa el dinero que usted manda para sus hijos. Así es que la vida de las personas sin documentos es dificilísima, ¿sí? Si nosotros tenemos a veces difícil, ellos la tienen muy difícil. ¿Cree usted, se sorprendería usted de que haya depresión, de que haya estrés, de que haya trauma, de que haya mucho dolor? Claro que no es sorpresa, pero le voy a decir que estas gentes recién llegadas todavía sobreviven, todavía no me llegan al psicólogo. La gente de recién llegada difícilmente me llega al psicólogo. Si usted va a traer a sus familiares, si usted está ahorrando su dinerito para el coyote, ahórrese su dinerito también para que le dé terapia a su familiar cuando llegue, porque la va a necesitar, ¿sí? O búsquese dónde darle terapia, porque la va a necesitar. A mí la gente me llega más o menos entre los 7 y 10 años de que ya están acá. ¿Y por qué? Porque tienen muchísimo miedo de que van a llegar y van a decirle a la persona sus experiencias, estas experiencias, que la persona, el psicólogo, no va a poder entenderlos y va a sufrir mucho más de lo que no quieren. A veces la gente no quiere hacer sufrir a su psicólogo con experiencias tan brutas, tan crueles, ¿no? Y la otra, y tiene razón, algunos psicólogos no están tan listos para eso. Y la otra es que no se sienten seguros para andar declarando a los 4 vientos que son indocumentados. Por supuesto, y tiene razón, no lo ande declarando a los 4 vientos. El asunto de los psicólogos es que tienen un secreto de confidencialidad, ¿sí? Que no pueden andar absolutamente diciendo. Es más, absolutamente ninguno de estos ejemplos es de mis clientes. Tuvo que hacer esa investigación donde conocí a gente que la conocí por 2 horas y ya no la volví a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos difamar el secreto de terapia. Hay una desesperación acerca de su situación de trabajo a pesar de su nivel educativo. Ustedes se va a sorprender que la gente que le atiende, el mesero que le atiende en el restaurante, la gente que le hace su jardín, la gente que recogió la lechuga que usted se está comiendo hoy, tiene un grado académico, mi querido Radio Escucha. Es ingeniero, o es doctor, o es dentista, o es, no sé, muchas cosas. Y que acá no va a poder serlo porque no hay esa reciprocidad académica. Porque Estados Unidos a veces somos un poco arrogantes y no nos damos a la tarea de decir, esta persona viene preparada y yo la necesito, ¿sí? Entonces, esa gente se tiene que callar, se tiene que seguir haciendo lo suyo, porque no va a poder. Entre mis entrevistados estaban 2 contadores que decían, Carmen, tuvimos que trabajar en McDonald's, limpiando en la cocina, trabajar de mesero, trabajar de busboy, trabajar como se pueda, porque tu trabajo y tu profesión de contabilidad no te sirve de nada acá si no tienes los papeles para conseguir un trabajo. Es muy difícil, es un sistema que está roto. Algo tenemos como sistema en Estados Unidos que está muy roto, porque la gente que necesita, que quiere trabajar y que tiene las ganas de triunfar, a veces no le damos las oportunidades que necesita. Y lo que decían entre las fuentes cotidianas de estrés. Mire qué chistoso. Hablamos de todo esto, hablamos del trauma tan significativo que tiene el hecho de vivir indocumentado, de haber cruzado la frontera, usted y yo podemos hablar de todo lo que ha sufrido estas personas. Pero cuando yo me siento con estas personas, la gente tan chula, tan divina, tan linda me dice, oiga, ¿y si mi marido me engaña? Oiga, ¿y si no me quedan bien los zapatos? ¿Y si ya subí de peso? ¿Y si tenemos estrés cotidiano absolutamente como todos los demás? ¿No? Pero cuando yo les pregunté exactamente, mi pregunta fue, quiero que me digas el estrés que se refiere al hecho de que eres indocumentado, ¿sí? Quiero que me digas qué
que se refiere al hecho de que eres indocumentado específicamente, aunque tengas otros estreses en la vida. Y ellos me platicaron, me estresa mucho que yo no tengo mis derechos laborales, que no tengo mis beneficios, que no tengo días de vacaciones pagados, etcétera, que no tengo días de enfermedad pagados. Y conocí entre los que entrevistaba a una de las personas que así, con fiebre y con su pie hinchado y como estuvo, se tenía que ir a trabajar porque si no, le despedían del campo. Hay largos días de trabajo, hay inhabilidad de aplicar para trabajos que valen la pena. Obviamente los pagos son muy bajos. Una de las personas entrevistadas, creo que era Alex, me platicó, Carmen, yo ya tenía mi residencia porque mi hermano me hizo el favor de tramitarla, pero yo vine indocumentado. Entonces, una vez, en la semana que me llegó la residencia, yo pensaba que todo iba a ser vida y dulzura, ¿no? Que ya me llegaron los papeles, la green card, como le dicen. Entonces, primero fui y le dije a mi jefe, óigame, si yo tuviera documentos, ¿me subiría el sueldo? Oh, sí, claro, vas a ver, cómo no. No, hombre, de tanto que ganas te pagaría tanto. Lo que pasa es que ese es tu problema, que tú no tienes documentos, bla, 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 bla. Bueno, entonces él ya muy contento, al siguiente día le lleva la green card y le dice, tenga, ahora sí ya me llegó. Y le dice, ya, pues la siguiente semana me puede subir el sueldo. Y le dice, no, mira, es que estamos ahorita con muchas dificultades, ahorita no te puedo subir, entiéndeme que ahorita no tengo el dinero, bla, 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 bla. A la semana, Alex estaba despedido de su trabajo. ¿Sabe por qué? Alex no hizo nada malo, solo que a Alex ya no le convenía a este jefe. ¿Sí? Y no le convenía, obviamente, porque él puede tomar otro indocumentado que se aproveche de asustarlo de que está indocumentado para pagarle menos. Y Alex lo que me decía era, Carmen, la vida sin documentos es difícil y el primer año que te llegan los documentos es muy difícil. Porque ahora tienes que demostrar a la gente que sí vales, que sí puedes, que sí es. ¿Sí? Porque la gente estaba acostumbrada a conocerte sin documentos. Sí, es cierto. La mayoría de mis clientes que han recibido documentos el primer año es muy difícil porque tienen que saber vivir ahora en el mundo de los que sí aplican para beneficios y tienen que aprender a competir de otra manera. Vamos a hacer un programa especial para ayudarle a motivarse a aprender inglés o aprender el idioma del país en el que esté si usted es indocumentado en ese país. Porque si usted no habla el inglés, después cuando llegan sus documentos no está listo para tener un mejor trabajo. Entonces, trabajos forzados y que no se parecen a su nivel educativo, personas que tienen mucha educación y que tienen que trabajar en trabajos, no que son indignos, todos los trabajos son muy dignos, pero en trabajos más pesados, que gracias a su educación ya no debieran trabajar en eso. Tienen miedo a viajar fuera de su ciudad o de su estado porque obviamente no se quieren enfrentar a la policía porque a una de las personas que entrevisté, la policía le había quitado 5 carros en un año. 5 carros. ¿Sabe lo que es 5 carros? Decía Carmen. Mi esposo, a nuestra familia nos han quitado a mi esposo y a mí 5 carros. Mi esposo estaba tan deprimido que no se quería levantar de la cama y no quería manejar para ir a trabajar y tuve que forzarlo. ¿Sí? Por supuesto, porque donde quiera hay buenos policías y donde quiera hay malos policías. Y si usted se encuentra con un malo policía y ya le tiene el ojo, como dicen, obviamente ya va a estar buscando para quitarle el siguiente carro y el siguiente carro. Buenos policías y malos policías hay donde sea, acuérdese. Le prometí, no he terminado con lo feo y lo malo, pero yo le prometí que los últimos 10 minutos le iba a dejar con un poco de esperanza porque este tema es muy difícil y muy pesado. Y le voy a platicar lo bueno o las ventajas que dicen estas personas indocumentadas. ¿Cuáles son las ventajas? Y si valió la pena o no haberse aventado todo ese trayecto que se aventaron. ¿Sí? Bueno, me platicaron ellos que la seguridad en las calles. La seguridad en las calles es importante. Dicen, puedo cruzar la calle sin temor a que la persona se vaya a pasar el alto porque sí. ¿Sí? Las reglas son impuestas. Hay leyes de tráfico que son justamente implementadas. ¿Sí? Y eso nos da más tranquilidad. Ahora,
Nosotros mismos nos tenemos que acatar las reglas, aunque vengamos de otros países donde no se maneja con esas reglas. Todos nos tenemos que acatar, ¿sí? Y la pregunta es, si nosotros, esto es una pregunta para ustedes que viven en los países, en nuestros países allá de origen, como en México, en El Salvador, en Guatemala, etc. En todos estos países, en la India también, por ejemplo. Nosotros venimos acá y aprendemos reglas y manejamos de una manera cordial, de una manera tranquila. No manejamos cordial porque yo creo que, por ejemplo, mi experiencia en Guadalajara fue gente que maneja muy cordialmente. Acá manejan solo en lo suyo, ¿sí? Ni cordial ni no cordial, solamente están metidos en lo suyo, pero son más respetuosos de las leyes. ¿Y sabe por qué? Porque acá sí le va a pasar. Definitivamente sí le va a pasar algo. Si usted tiene un ticket de tránsito y no lo paga y usted es indocumentado, usted ya se convirtió, ahora sí, en una persona que está fuera de la ley, ¿sí? Entonces, nos ajustamos a las reglas. Las mismas gentes que no respetamos la regla en nuestro país, la respetamos acá. Acá las mujeres, especialmente las mujeres, aunque es algo que mencionaron hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres dijeron que hay programas que proveen comida y cuidados de salud para los hijos, que nuestros países no tienen, ¿sí? Y es cierto, acá hay estampillas de comida que nadie le va a preguntar si usted es documentado o no. Acá hay programas de salud como el Medical que va a poder poner a sus hijos y va a tener un medical de emergencia para usted. Hay esas pequeñas cosas que le hacen la vida mejor y si usted es indocumentado y acaba de llegar, se tiene que informar lo más rápido posible para hacerse llegar de estos beneficios. Los beneficios de las estampillas, muchos de mis clientes me platican que no las piden porque les da miedo. Les da miedo que eso los ponga en evidencia ante las autoridades, pero las gentes que tramitan las estampillas de comida no tienen derecho a compartir esta información con migración, ¿sí? Y la otra es que alguien me preguntan, por ejemplo, oye Carmen, pero es que si yo voy a las estampillas de comida y me lo cobran, o se lo cobran a mi hijo cuando crezca. Mire, yo jamás he oído a alguien que le cobren, usted si es radioescucha y sabe que alguien le ha cobrado, dígamelo, pero yo nunca he escuchado a alguien que le cobren las estampillas de comida que le dieron de niño. Pero dígame usted, si a mí ahora que tengo no sé tantos años y me los cobran, me cobran las estampillas de comida que mi madre me dio cuando yo era niño, con gusto que se los pago porque eso me hizo crecer, ¿cierto? Entonces, a veces no nos informamos de las fuentes correctas. Usted vaya directamente y pregunte a la oficina de estampillas y tenga paciencia porque algunos no son tan agradables, así es que usted tenga paciencia hasta que usted logre lo que usted quiera. Tenemos habilidad de tener confort mínimo con la persona que gana un salario. La persona que trabaja gana un salario, sí tiene confort, sí tiene su casita, con el aire, con el calentón, sí tiene su carrito para ir a trabajar, sí tiene sus poquitos ahorros y desafortunadamente algunos se gastan sus ahorros en cosas que no van, ¿verdad? Pero sí hay más confort. Es más fácil comprarse un teléfono inteligente acá que en nuestros países. Los sueldos acomodan un poquito mejor. Ahora, si usted está en nuestro país de origen y piensa que los de acá están teniendo dinero que le sale de los árboles, sépase que no, que así como se gana, así se gasta. Obviamente ganas mucho dinero y pagas mucho dinero de renta, haces muchas cosas, como les decía Verónica, que hace la fila en la cocina de su casa para salir, para preparar su lonche para ir a trabajar. Marta me platicó que sus encuentros con los americanos han sido muy buenos. Que una familia, cuando ella llegó aquí, una familia le ayudó a regresar a la escuela y le ayudó a que progresara, una familia americana. Ella me dice, los americanos que yo he conocido son muy humanitarios. A ellos les gusta y valoran mi cultura y me han ayudado a mí y a mis hijos. ¿Sí? Para Alex, dice, a mí me gusta vivir entre los americanos porque son gente educada y muy amables. Para Guadalupe, dice, las diferentes formas de vivir aquí me han abierto a ser yo más social y a ser un poquito más paciente.
Ella se refería a la diversidad, es decir, ver otras formas de vivir le ha ayudado a ser más paciente con su persona. Para Cristina dice, la primera vez que yo fui a bailar y escuché diferentes tipos de música y vi diferentes tipos de baile, me encantó. Dice, es bueno que hay otras culturas y que cada cultura nos traiga sus costumbres. Ella se refería cuando iba a bailar y ahí hay otros latinos, ¿sí? O cuando vas a un restaurante y no nada más comes tamales, sino comes pupusas y comes no sé cuántas cosas que comes de otros países, es deliciosísimo. Entonces, si valoramos la cultura, obviamente nos ayuda. Para Miguel decía, para mí la mejor ventaja es que yo puedo mandar dinero a mis padres, porque mis padres están viejitos y ellos no tienen un sistema de retiro en México. Dice Miguel, eso yo no lo podría hacer si yo trabajara allá, ¿sí? Y me contaron, tengo todo un programa solo para contarle que hay muchas ventajas que la gente ve en el hecho de vivir en este país, ¿sí? Ninguna de esas ventajas se refiere a ser indocumentado, no hay ninguna ventaja en ser indocumentado, pero el hecho de que se vayan haciendo poco a poco su vida les ayuda a vivir de una manera mejor y más tranquila. Pueden caminar por las calles, traer su bolsa en la mano. Estoy tratando de traer los más ejemplos que me acuerdo de las entrevistas. Obviamente hay servicios de salud para sus hijos, servicios de educación mejor para sus hijos, etc. Entonces, en este programa yo le hablé un poquito de lo bueno, lo malo y lo feo de ser indocumentado y le reitero, con mucho cariño y con mucho respeto a mis amigos que están sin documentos en este país, porque son las gentes que yo he visto con más fortaleza y con más determinación, porque se necesita mucha fortaleza y mucha determinación para salir de tu país así, a ciegas, sin saber que te van a estar esperando con un trabajo, con una casita, con un techito, sin saber a dónde vas a llegar, ni cómo vas a llegar, ni cómo te va a ir. Y si aún así, aunque te estén esperando y vas a vivir en tumulto ahí, en bola con todas tus gentes, en una casa donde hay 16 personas en una casa, mis respetos, porque tienes muchas ganas de salir adelante y quiero que sepas que hay varios americanos, hay varios compatriotas, hay mucha gente que estamos de tu lado y que vamos a hacer lo que podamos para ayudarte, cada uno desde su trinchera. Con un nudo en la garganta, doctora, Sí. por todas las cosas que de alguna manera hemos escuchado. Y ¿sabe qué, doctora? Lo más importante de todo esto es que de alguna manera todos padecemos de algo, todos. Hagamos lo que hagamos, todos padecemos de algo y nuestra actitud de vivir la vida está en nosotros, cómo nosotros podemos hacer cambios. Muchos comentarios muy buenos respecto a todo lo que usted habló, y eso es una pequeña semillita, una pequeña prueba de lo que de alguna manera no nos damos a la tarea de valorar a la gente, tenga documentos o no tenga documentos. Porque también no valoran a la gente que tiene documentos. Sí. O sea, tienes inmediatamente una actitud negativa, sí. Y no tienes y eres negativo. Pero esa es la situación que nosotros podemos contribuir. Usted menciona, apreciamos todo el trabajo. Queremos que de alguna manera todos estos programas que estamos estableciendo sea para una ayuda de tener un estilo de vida mejor, doctora. Siempre es importante que tomes en cuenta que la actitud es tuya, que tú te dejes ayudar, y hagas lo correcto, en donde todas estas circunstancias sí son muy dolorosas, pero pueden cambiar y lo malo de alguna manera se convierte en bueno siempre, sí. O quizás lo bueno se convierte en malo, sí. Entonces, para mí, en lo más sincero, le agradezco mucho por ser parte de Tu Conexión Radio, gente preparada dentro de la posibilidad de que Tu Conexión Radio quiere traer mejores programas. Una situación es, esfuérzate y valora lo que tienes a tu alrededor. Ten contentamiento con lo que tengas. Sea mucho o sea poco, valóralo. No desprecies la situación de otra persona. El temor que se está fundando en todos los medios sociales es donde hay gente que pienso que lo está haciendo sin escrúpulos,
porque no se informan, porque no tienen esa Claro. información correcta. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente nosotros hacemos esta línea porque no nos informamos. Las noticias tienen muchos vínculos que están haciendo mucha negatividad y entran con ese temor y todos están en una posición, pero ¿de dónde vienen esas fuentes, doctora? ¿Qué es mejor que informarse, tener una actitud saludable? Esto va a la par con el tema que puso anteriormente, que está dentro de lo que es me recuerdo el tema que hicimos al principio. Del ser ¿Se recuerda? el estrés del ambiente político. El estrés del ambiente político. El estrés que se está generando de alguna manera y Sí. sin vivir algo que realmente todavía no está pasando. Claro. Entonces, ¿qué es lo mejor? Sinceramente, vive el día, prepárate, estudia, conoce y haz lo mejor por ti, doctora. Claro, mira, si te va a tocar que te deporten porque es el miedo, que me agarren y me deporten, bueno, algo que yo le recomiendo a mis clientes es ten contigo un teléfono del abogado, de Claro. un abogado en papel, no en tu teléfono, porque tu teléfono a lo mejor te lo quitan cuando te detengan. Ten contigo en papelito el teléfono del abogado. Haz todo. Si tú, ya te han dicho antes, tú calificas para la visa U, si tú eres víctima de un crimen y calificas para la visa U y tú dices, es que me cobra $1,000 el abogado, me cobra no sé cuánto el abogado, pues págatelos, porque Ahora. te protegería tal vez, te protegería de que no te deporten. Ahora, no estamos pensando que te van a deportar, sinceramente. Tenemos que actuar y tenemos que pensar qué es lo que puede suceder en ese momento. Haciendo hincapié en los medios, que nosotros somos medios, nosotros queremos hacer un alivio dentro de esta estructura. Queremos darte tips que puedes hacer. Me parece bien curioso y lo dialogábamos unos amigos en el transcurso de que mucha gente pone, es que el ICE está en tal parte, el ICE está en tal parte. O sea, no concretan la información. Ahora, es el sentido común de las cosas, doctora. Si tú tienes un teléfono donde tú haces un selfie en cuestión de segundos, ¿por qué en ese momento a lo mejor tú no puedes grabar esa situación que estás haciendo? Claro. Porque eso está suscitando, ¿no? O sea, dicen algo, pero no tienen ni siquiera el sistema de que se estén grabando o esté pasando en el momento. Y claro, la gente puede actuar en ese momento. ¿Cómo sí son hábiles para tomarse un selfie, reportar, es que estoy aquí? Bueno, el punto no es ese. Mira, los rumores, si tú generas rumores, quiero que sepas que le estás generando ansiedad a alguien. Claro. Y tú no sabes esa ansiedad a dónde puede llegar. La gente no sale, o la gente ya se perdió ese día, ya se le echó a perder ese día, Claro. o termina con un ataque de pánico en el hospital. Por esa razón quería la doctora de alguna manera establecer no historias. Esto es algo que pasó en la vida real, que realmente pudiste decir que fue una historia, pero en realidad fue algo real que de alguna manera la gente vivió. Claro. Y ellos no lo hicieron con ninguna actitud de pensar que estaban haciendo algo, claro, pensando que las cosas ya están mejor, sino que estuvieron viviendo esa situación. Y usted lo menciona, realmente piensen lo que van a hacer. La actitud que tomemos hacia nuestra gente, hacia los que tengan documentos o no tengan, siempre date a la tarea de valorar y preocúpate en ti mismo para ser mejor y hacer mejor a la gente, doctora. Claro. Y durante la semana, toda esta semana quiero hacer este homenaje a las personas sin documentos. En la semana la siguiente programa vamos a tener algo como las fortalezas, lo que aprendí, Claro. porque una estudié el estrés, la otra las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de alguien que no tiene documentos? Y la tercera parte va a ser ¿cuál es el arte? ¿Qué tipo de arte hacemos nosotros como latinos y en qué nos puede ayudar al estrés, específicamente en este tema de los indocumentados? También eso fui y les pregunté. Fui y me metí a andar con ellos, me tomé cafecito, anduve en las esquinas donde piden trabajo, anduve ahí con ellos, anduve en el campo con ellos y aprendí muchísimo. Y eso es lo que le quiero compartir, todas esas cosas que aprendí. Pues qué bueno, doctora. Le agradecemos este día. Infinitamente agradecemos la participación de la doctora Carmen, y en el área de la Bahía ella se encuentra. Nosotros en lo que es el Facebook, Twitter, YouTube, están conectados para poder ver este video, compartírselos a sus amigos,
para que haya mucho que aprender, muchas cosas que cambiar. La doctora tiene una frase que para mí es bien importante, que es: con dedicación y honestidad llegaremos muy lejos. Así es que dedícate a ser mejor que ayer y sé honesto contigo mismo, y si necesitas ayuda, apóyate con la doctora. Es parte de, y apóyate con gente profesional, con gente que realmente puedas confiar y hacerlo mejor. Así es que pues estamos unas 6 de la tarde, hoy día en California. Manejen con mucha precaución y les pedimos que no tengan temor, hagan lo que tienen que hacer y siempre porten con una información correcta. Esto fue En Confianza con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente emisión.